Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, tranquilos. Porque aquí, en este rincón de Internet, siempre hay algo que los va a animar. Hoy nos sumergimos en un tema que seguro a muchos les interesa, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón, y específicamente, de una noche muy particular. Hoy vamos a desentrañar el misterio, o mejor dicho, a analizar en detalle la noche que él no se separó de su lado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por un tiempo fueron inseparables, la pareja de ensueño de Love is in the air, y que, fuera de la pantalla, nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero hoy vamos a enfocarnos en una noche en particular, una noche llena de rumores, de especulaciones, y de una cercanía que muchos interpretaron como una prueba más de su amor. Vamos a ver qué pasó realmente esa noche, qué se dijo, qué se vio, y qué conclusiones podemos sacar. Así que prepárense para un buen análisis, porque vamos a desmenuzar cada detalle. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo contenido. Y por supuesto, dejen sus likes. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gustan mis vídeos, y me motiva a seguir creando contenido como este. Ahora sí, comencemos. Bueno, para entender bien la historia de la noche que él no se separó de su lado, necesitamos un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya dije, protagonizaron la exitosa serie Love is in the air, una serie que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y el romance que vivían en la pantalla parecía traspasarla. Pronto los rumores de un romance fuera de la serie comenzaron a surgir. Los paparazzis, ávidos de capturar cada momento, los acechaban. Los capturaban juntos disfrutando de cenas románticas en lujosos restaurantes, paseos por las calles de Estambul, y gestos de cariño que delataban una intimidad creciente. Aunque al principio negaron la relación, prefiriendo mantener su vida privada alejada del escrutinio público, con el tiempo, las evidencias se volvieron irrefutables. Se dejaron ver juntos en eventos, posaron en alfombras rojas, y finalmente compartieron fotografías en redes sociales, confirmando lo que muchos ya sospechaban y anhelaban: el amor entre Serkan Bolat y Eda Yildiz había trascendido la ficción. La noticia recorrió el mundo, alimentando la esperanza en el amor verdadero y demostrando que, a veces, la magia de la televisión puede convertirse en realidad. Fue en este contexto de amor, de fama desbordante y de una popularidad que crecía día a día que llegamos a la noche. No hay una fecha específica que la defina con exactitud en el calendario, pero sí hay momentos clave y fotografías que circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación, que nos permiten reconstruir el evento y analizarlo. La noche en cuestión, aunque rodeada de misterio en cuanto a su origen, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans. Lo que sabemos es que se trató de una noche donde Kerem y Hande fueron fotografiados juntos en un evento público, probablemente una fiesta de gala, una entrega de premios, o una celebración organizada por alguna marca que los auspiciaba. La elección del lugar y la ocasión es debatible, pero lo que verdaderamente importó fue la cercanía, la conexión, y la actitud de Kerem hacia Hande. Lo llamativo, como el título lo indica, fue la evidente cercanía de Kerem con Hande. Las imágenes que inundaron Internet, los medios y las redes sociales mostraron a Kerem prácticamente pegado a Hande como un escudo protector. Se le veía cuidándola, protegiéndola, y según algunos observadores, impidiendo que nadie se le acercara demasiado. Los gestos eran elocuentes, miradas cómplices, sonrisas que denotaban un afecto profundo, y un contacto físico constante, como tomarse de la mano, rozar sus brazos o apoyarse en su espalda. La preocupación de Kerem era palpable en cada foto, en cada vídeo que circulaba. Su mirada era atenta, su lenguaje corporal transmitía seguridad y apoyo. Y aquí es donde la especulación comenzó a crecer como la espuma. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Eran solo dos amigos, dos compañeros de trabajo que compartían un vínculo especial, o había algo más que un simple afecto? ¿Era una muestra pública de su amor, una declaración silenciosa? O tal vez, como algunos sugirieron, una señal de que las cosas no iban tan bien como parecían. La prensa turca, siempre atenta a los detalles y a los entresijos de la vida de las celebridades, no dudó en amplificar la noticia.
Se publicaron artículos extensos, se hicieron análisis minuciosos del lenguaje corporal, se entrevistaron a supuestos expertos en relaciones y comunicación no verbal, quienes analizaban cada gesto, cada mirada, cada movimiento de ambos actores con una lupa. Los rumores se dispararon en múltiples direcciones. Se habló de una posible crisis en la relación, de un posible distanciamiento que se intentaba ocultar tras una fachada de complicidad, o por el contrario, de una consolidación del amor, una afirmación pública de su compromiso. Una de las teorías que más fuerza tuvo y que generó un debate apasionado entre los fans, fue que Kerem, en esa noche en particular, estaba especialmente protector con Hande. Se especuló que ella podría estar pasando por un momento delicado, ya sea a nivel personal o profesional, y que Kerem, como un caballero moderno, estaba ahí para apoyarla, brindarle su cariño y ofrecerle su hombro para llorar, o simplemente, su presencia reconfortante. Algunos recordaron rumores sobre proyectos futuros de Hande, posibles presiones de trabajo, o incluso, especulaciones sobre problemas familiares. La idea era que Kerem, consciente de la situación, se había propuesto estar a su lado, para darle fuerzas y recordarle lo mucho que la quería. Otros, más románticos y soñadores, sugirieron que simplemente estaban muy enamorados y querían mostrarlo al mundo, sin decirlo con palabras. Que esa noche era su forma de gritar a los cuatro vientos la intensidad de sus sentimientos, de sellar su amor ante las miradas curiosas y los focos de los paparazzi. Esta teoría se basaba en la idea de que, cansados de ocultarse, habían decidido disfrutar de su amor sin reservas, y que la cercanía era una declaración implícita de su compromiso. Lo cierto es que, analizando las fotografías y los vídeos de esa noche, es innegable que había una conexión muy especial entre ellos. No podemos saber con certeza lo que pasaba por sus mentes, qué secretos guardaban sus corazones, pero la cercanía era evidente. Se veían cómodos el uno con el otro, felices, y sobre todo, se cuidaban mutuamente. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo parecía indicar que existía un vínculo mucho más profundo que el de dos colegas de trabajo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo primero y más importante es que, lamentablemente, no hay una respuesta definitiva, una verdad absoluta que nos revele el misterio. No podemos saber con certeza qué motivó el comportamiento de Kerem esa noche. Pudieron ser muchas cosas, desde un simple gesto de cariño, una muestra de apoyo ante una situación específica, hasta la confirmación silenciosa de un amor profundo y duradero. La vida privada de las celebridades es un enigma, y la interpretación de sus acciones siempre está sujeta a la especulación y a los sentimientos personales. Lo que sí es cierto es que esa noche y en muchas otras ocasiones, demostraron tener una relación muy especial, llena de cariño, respeto mutuo y una complicidad que traspasaba la pantalla. La forma en que se apoyaban, la manera en que se miraban, todo indicaba que se sentían muy a gusto en la compañía del otro. Su relación, al menos en apariencia, era un ejemplo de lo que se consideraba una relación ideal: amor, respeto, admiración y un gran sentido del humor. El tiempo, sin embargo, y como suele suceder en el mundo de las celebridades, nos ha demostrado que, aunque la relación fue intensa, hermosa y llena de momentos inolvidables, no llegó a buen puerto. Después de un tiempo de ensueño, de viajes románticos y de muestras públicas de cariño, anunciaron su separación, dejando a muchos fanáticos con el corazón roto. La noticia, aunque inesperada, fue recibida con respeto y tristeza por parte de sus seguidores, quienes habían invertido tiempo, energía y emociones en el romance de Serkan y Eda. Aunque ya no están juntos, el cariño y el respeto mutuo que siempre demostraron nos dejan una lección valiosa sobre la importancia del amor, del cuidado y de la comunicación en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, amistosa o familiar. La forma en que manejaron su separación, con discreción y madurez, demostró la nobleza de sus corazones y la fortaleza de su vínculo. La noche que analizamos, en definitiva, fue un momento clave en su historia. Un momento que, aunque no nos revelara todos los secretos de su relación, nos dejó ver la profundidad de su conexión, su apoyo mutuo, y, por qué no, una muestra del amor que sentían el uno por el otro. Esa noche, en medio de la fama, los rumores y las presiones, demostraron que su relación era auténtica, y que la protección y el cariño eran pilares fundamentales de su relación. Y aunque ya no estén juntos, esa noche y muchas otras, quedarán en la memoria de sus fans como un recuerdo de un romance que nos hizo soñar, de un amor que, aunque breve, fue intenso e inolvidable. En resumen, hemos analizado la famosa noche en la que Kerem Bürsin, en un gesto que se convirtió en leyenda, no se separó de Hande Erçel.
Hemos visto las imágenes, analizado las reacciones, revisado las teorías que surgieron en T. Horno a este momento. Hemos explorado el contexto, los rumores y las especulaciones que rodearon la relación, y aunque no tenemos todas las respuestas, sí hemos comprobado que su relación fue especial, llena de cariño, apoyo mutuo y una conexión que traspasaba la pantalla. La noche que analizamos fue una muestra de un amor joven, lleno de intensidad, que nos regaló momentos mágicos y que, aunque no perduró en el tiempo, nos dejó una lección sobre la importancia del amor y el respeto en las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Si fue así, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y por supuesto, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó esa noche? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles, conocer sus puntos de vista y aprender de sus interpretaciones. Y para terminar, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como nosotros, se enamoraron de la magia de Love is in the Air y de la historia de Kerem y Ande. Así más personas podrán conocer esta historia, opinar al respecto y recordar con cariño un romance que nos hizo vibrar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.